Amados hermanos, hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta serie acerca del reino, lo que el reino es para los creyentes. Es una serie larga que vamos a hacer, vamos a dividirla en 5 partes y este es uno de los audios de la primera parte. Le hemos titulado El verdadero evangelio, el evangelio del reino. En realidad la iglesia ha predicado, nos hemos llamado a evangelizar, pero es el evangelio del reino lo que hemos predicado o anunciado como evangelio, y esa es la carga fundamental que tenemos en esta serie, ir profundizando acerca de lo que creemos que es el verdadero evangelio, el evangelio del reino. Cuando el Señor Jesús vino, había una religión llamada judaísmo. Esto no era una religión pagana, sino una religión dedicada a adorar y a servir a Dios. Una religión formada en conformidad con la palabra divina de Dios. Si usted hubiera vivido en tiempos del Señor Jesús, hágase esta pregunta: ¿se había puesto del lado del Señor Jesús o del lado del judaísmo? Estamos convencidos que todos nosotros nos hubiéramos puesto del lado del judaísmo. El judaísmo no era una religión pagana. Tanto su templo como su altar, así como sus sacrificios y ofrendas, se ajustaban a la palabra de Dios. Su sacerdocio, adoración y servicio eran todos hechos realizados conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, ¿habría usted considerado que cuando el Señor Jesús vino no le dio importancia al judaísmo? ¿Había usted pensado en eso? De hecho, Él desechó todo cuanto el judaísmo hacía. El judaísmo guardaba el sábado, pero el Señor Jesús trabajaba durante el sábado. Cuando los fariseos o los judaizantes enviaron aquella inspección el sábado, aquella patrulla sabática, los sorprendieron quebrantando el sábado. El cristianismo en esta época tiene alrededor de 300 años más de historia de lo que el judaísmo tenía en tiempos del Señor Jesús y los apóstoles. Cuando Él y sus apóstoles estaban en la tierra, el judaísmo tenía apenas 1500 años de existencia, pero el cristianismo al presente ya tiene, si vamos a sacar años más, años menos, cerca de 2000 años de existencia. Ahora nos enfrentamos a un sistema religioso con muchos años más de antigüedad que el judaísmo en los tiempos del Señor Jesús y que tiene una mezcla increíble. Este cristianismo religioso al que verdaderamente estos asuntos del reino le son chocantes a la manera que lo estamos mirando, absorbió del judaísmo, absorbió del romanismo que había absorbido mucho más del judaísmo. Y el romanismo con todas sus grandes mezclas internas. O sea que el cristianismo religioso es el fruto de todo eso. Estamos seguros que la mayoría hemos recibido de parte del cristianismo, de las enseñanzas religiosas del cristianismo, algo o alguna enseñanza en cuanto al reino. Es decir, que ya tenemos ideas sobre el tema, pero por favor, regresemos a la palabra pura de Dios, en lugar de rechazar lo que oiga. Cuando los fariseos vinieron al Señor Jesús para discutir sobre el divorcio, también usted recuerda eso allá en el libro del Evangelio según Mateo, ellos le dijeron muchas cosas, pero el Señor Jesús les respondió con una frase muy importante y le dijo: en el principio no era así, o desde el principio no ha sido así. Mateo 19:8. Y hermano, el llamado es este: volvamos al principio, olvidemos todo lo relacionado con las enseñanzas tradicionales y retornemos a los orígenes a fin de ver el reino según es presentado en la Escritura, en la palabra pura de Dios. El reino no vendrá de modo que pueda observarse. Mire, hay un pasaje tremendo ahí en Lucas 17, 20 al 21. Los fariseos vinieron al Señor Jesús para preguntarle acerca del reino de Dios. Al igual que muchos cristianos hoy, ellos tenían sus propios conceptos. Cuando se acercaron al Señor, ya ellos traían sus puntos de vista preconcebidos. Sin embargo, el Señor Jesús les dijo inmediatamente que el reino de Dios no vendría de modo que pudiera observarse. Es decir, que si ellos deseaban ver el reino, no podrían observarlo. ¿Qué quiere decir esto de que el reino
no viene de modo que pueda observarse. Pues quiere decir que el reino es invisible. El reino no puede ser observado mediante el ejercicio de nuestra capacidad natural. Por tanto, amados, lo que el Señor estaba diciéndole, no recurran a sus pensamientos, a su entendimiento, a sus conocimientos, a su comprensión natural, pues nada de ello les servirá para conocer el reino de Dios. Y ese es el mismo mensaje para nosotros hoy en día. Cuando el Señor Jesús dijo que el reino no vendría de modo que pudiera observarse, Él no quería decir que el reino no era real y que el reino no es algo concreto. No, jamás quería decir eso. Aunque sea invisible, es muy real. Aunque sea interno, es muy real y concreto. Por ejemplo, si usted no tuviera oídos, jamás podría apreciar el hablar en este audio, o el hablar de nadie en realidad. En este sentido, jamás podría observar este hablar, ya que carece de la capacidad auditiva necesaria para darle sustantividad y hacerlo real para usted. Tal facultad de hacer real este hablar reside en el órgano auditivo, en el oído. Usted deberá tener su órgano auditivo y usarlo. Entonces podrá observar este hablar. El Señor Jesús le dijo a los fariseos que el reino no vendría de modo que ellos pudieran observarlos por sí mismos, pues toda clase de observación natural y apreciación humana estaba equivocada. Ellos dependían de su propia capacidad carnal y mental y se valían demasiado de sus conocimientos. Por eso el reino predicado por el Señor fue un total impacto y rechazado por ellos. Por medio de esa su capacidad natural, ellos eran completamente incapaces de observar el reino de Dios. Para los fariseos, el reino de Dios vino de modo que ellos no pudieran observarlo. En Lucas 17:21, la palabra griega que está allí en algunas versiones, por ejemplo, King James, se traduce dentro. King James lo tradujo dentro. Pero puede significar también en medio o entre, como traduce muy bien Reina Valera de 1960. Y este versículo es difícil de determinar su significado exacto, pero creemos con toda seguridad que la palabra del Señor aquí implica ambas cosas. Pues el Señor Jesús estaba presente en medio de ellos. El reino de Dios se encontraba ya entre ellos. No digan, aquí está el reino, o él o allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué es esto? Es el propio Señor Jesús. Allí donde está Él, allí está el reino de Dios. Preguntémonos esto. ¿El Señor Jesús podía haber sido o era observado todo el tiempo por los fariseos? Incluso, mire si es así, que algunos de ellos dijeron, pero ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas no están todas con nosotros? Eso lo podemos leer en Mateo 13, 55 y 56. Todos ellos sabían esto, pero aún así no podían observar el reino. El Señor Jesús estaba entre ellos como el reino, pero ellos no podían observar a esta persona porque estaban usando su órgano equivocado, su mirada natural. Ellos deberían emplear el órgano apropiado y este es el Espíritu. Cuando el Señor Jesús estuvo entre ellos, Él no solamente era un hombre, hijo de una mamá, de un papá y unos hermanos, y tenía unos hermanos, sino que Él era la corporificación misma de Dios. Ellos debían comprender esto en sus espíritus, debido a que fracasaron al no hacerlo. Aunque el Señor estaba entre ellos, no podían residir ni habitar en ellos. Si ellos hubiesen visto en sus espíritus, Él inmediatamente habría venido al interior de ellos como el reino. Por eso cuando le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver, y una vez que ves el reino, ahora entonces, amado hermano, el reino viene al interior de ellos. Ya también a Nicodemo le dijo, ahora te es necesario nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino. Puesto que el reino es el Señor Jesús y Él estaba presente entre los fariseos, ¿por qué indagaron ellos cuándo habría de venir el reino? Fue debido a que ellos daban excesiva importancia al conocimiento mental de la letra de la Escritura. Ellos simplemente no sabían cómo ejercitar el órgano apropiado, su espíritu humano, mediante el ejercicio de su hombre exterior y de sus capacidades naturales. Les era imposible observar
que el Señor Jesús era la realidad del reino. Sigue siendo así para nosotros. Aunque el Señor Jesús, el reino de Dios estaba presente, ellos no podían observar a esta persona. Si lo hubieran hecho mediante el ejercicio de su espíritu, esta persona maravillosa habría venido a su interior inmediatamente. Él no solamente habría estado en medio de ellos o entre ellos, sino que también dentro de ellos. Lógicamente también faltaba un parte del proceso del Señor Jesús para que se hiciera espíritu vivificante y pudiese estar en el interior. Si el Señor Jesús estaba únicamente entre ellos o dentro de ellos, dependía de que ellos mismos ejercitaran su espíritu para observarlo. Podemos afirmar que el reino es el Señor Jesús, pero tiene que ser el Señor Jesús como el espíritu y no el Señor Jesús en la carne. El reino es el Señor Jesús como el espíritu. Él les dijo a los fariseos, pero si yo por el espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y este es un versículo importantísimo, lo leemos allí en Mateo 12, 28. Este versículo nos dice que el reino es simplemente la realidad del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios es hecho real a nosotros, esto es el reino. El Señor Jesús dijo que debido a que Él echaba fuera demonios por el poder del Espíritu, esto era una indicación de que el reino de Dios estaba allí. Así pues, el reino de Dios consiste en que el Señor Jesús sea hecho real a nosotros espiritualmente y sea manifiesto. Cuando Él es hecho real a nosotros espiritualmente, entonces tenemos el reino de Dios. Y sobre este versículo y lo que implica echar fuera los demonios, entonces el reino ha llegado a vosotros. Vamos a continuar en el siguiente audio. El Espíritu de Dios, terminamos con esto, es la realidad del Señor Jesús. La gracia del Señor sea con vosotros, amados.